buenos días, bienvenidos a nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que el café fiduciario es de Piensa, su primer estructurador fiduciario, con el patrocinio de Suárez y Gómez Abogados, NINSAS, gestor de tierras, AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y Match Alianzas. Hoy con un invitado muy especial, Álvaro Galvis Martínez, que es arquitecto MBA de la Universidad de los Andes y actualmente cursa la maestría global de desarrollo inmobiliario del Instituto de la Empresa. También ha trabajado en varias fiduciarias y en fondos de inversión de capital privado. Muy bienvenido, Álvaro. Muchísimas gracias por esta invitación. Excelente que nos acompañes en nuestro café fiduciario, en donde hemos tratado muchas veces el tema del desarrollo de proyectos de construcción bajo el esquema de fiducia inmobiliaria. No obstante, me parece que tu visión, siendo asesorador y estructurador de proyectos inmobiliarios, nunca la hemos visto. Desde esa perspectiva, quisiera que nos contaras por qué es clave la presencia de una fiduciaria en el desarrollo de un proyecto de inmobiliario. Bueno, hay muchísimos puntos claves para tener en cuenta en el desarrollo inmobiliario y cómo la fiduciaria y especialmente digamos los fideicomisos nos pueden ayudar. A mí se me ocurren tres para empezar, pues porque pueden ser muchos, sí. Pero yo podría hacer las tres T's, por decirlo de alguna manera, y es básicamente la transparencia, la tranquilidad y un tercero vigilante que está ahí mirando que las condiciones pactadas en el contrato entre las partes sí efectivamente se lleve a cabo. Entonces, principalmente esas tres. Claro, hay otra serie de beneficios. Por supuesto. Uno podría pensar también que es mucho más eficiente. También, digamos, hay un montón de temas tributarios que, por supuesto, hace que el hacer a través de una fiduciaria el desarrollo del proyecto, pues evite duplicidad en estructuras, etc. Excelente. Bajo esa perspectiva, ¿qué nos puedes mencionar respecto a cuáles son las partes intervinientes necesarias en el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza? Es importantísimo eso que preguntas y es básicamente cuando hablamos de esta tranquilidad entre las partes, pues ¿cuáles son? Digamos que hay distintas y a mí me gustaría empezar como, pues uno podría pensar, dice, mire, tenemos por un lado los compradores y los desarrolladores. Digamos, pues esos serían como los primeros. Sí. Pero también tenemos todos los que hacen el apalancamiento. Entonces ahí tenemos quienes proveen el capital y también quienes financian el proyecto. Pero por otro lado también tenemos los proveedores de los servicios y bienes que son necesarios para la construcción del proyecto. Y estoy hablando de los dueños de los terrenos, como quienes también ejecutan el costo directo y quienes ejecutan el costo indirecto. Ahí en esta mención de cada uno de, digamos, los partícipes, los intervinientes, sé que no hay uno más importante que otro, por supuesto, y que es como la interacción de todos y cada uno de ellos. No obstante, ¿podrías profundizar en tu concepto y experiencia? ¿Cuál es el que es absolutamente necesario? Ok, bueno, se me ocurre arrancar primero pues por los compradores y los desarrolladores. Digamos, esa relación es fundamental porque de los compradores es de donde vienen los recursos que paga absolutamente todo. Uh-huh. Entonces, a través de un esquema fiduciario, la ventaja es que uno puede pactar cuáles son las condiciones del negocio, el qué, cómo, cuándo se van a lo que yo estoy comprando, lo que se vaya a ejecutar. Entonces es algo que es muy muy importante porque queda perfectamente transparente y hay un tercero que es el que está vigilando precisamente que esas condiciones de ese negocio ocurran, y uno lo puede hacer con los compradores desde la vinculación a través de un contrato de preventas en el cual se hacen los recaudos de los recursos de los compradores de las unidades inmobiliarias resultantes, y eso es una primera, digamos, parte, pero posteriormente pues estaría, digamos, este inmobiliario completo, sí, en donde ya se entra a la ejecución del proyecto y se utilizan esos recursos. Perfecto. Respecto a los proveedores, ya no de los compradores, que son pues los que de alguna manera van colocando su dinero de manera mensual, conforme el plan de pagos, acorde con el encargo fiduciario de preventas, pero aquellos que son los financiadores del proyecto, los que apalancan el proyecto,
Estas partes involucradas en el desarrollo del proyecto, ¿tú cómo las ves? O sea, ¿son necesarias? ¿Siempre en un proyecto tenemos que tener esa parte o no? ¿O solo con las preventas? No, definitivamente se necesita. Ok. Digamos que en el esquema como nosotros desarrollamos proyectos inmobiliarios, particularmente digamos en Colombia, hay una ventaja y es que un poco digamos a raíz de la crisis del 98, etcétera, Sí. esta industria fue muy creativa y dijo nosotros ¿por qué no prevendemos? ¿Por qué no empezamos poco a poco y vamos mitigando de a medida que vaya transcurriendo el negocio del desarrollo estos riesgos que están asociados? Entonces para eso pues nos creamos el esquema de preventas, que básicamente es que las personas puedan pagar esa cuota inicial en un plazo determinado. Lo que ocurre es que financieramente ese plazo generalmente es durante la comercialización y construcción del proyecto y puede ser generalmente alrededor del 30% como cuota inicial, digamos, ese es un poco el estándar del mercado. De acuerdo. Pero estos 30% dividido en 24, 30 meses durante la preventa y la ejecución y la construcción del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con qué construyo? No me alcanza. ¿Cuál es la caja con la que No voy me a alcanza. desarrollar el proyecto? Entonces sí o sí necesito estos proveedores de apalancamiento. Y entre los proveedores de apalancamiento tenemos los que dan el capital. Esos son como los primeros. Y la financiación. Ok. Y me gustaría que arrancáramos con los del capital, porque el del capital también tiene unas particularidades. Generalmente son estos que son los socios del proyecto. Pero en la medida en que yo ponga menos plata, pues el negocio es más rentable, porque trabajo un poco con la plata de otros. Cuando tú dices en la medida en que yo ponga menos plata, te refieres al desarrollador. Al desarrollador. Ok. Entonces, ¿qué hacen? Y esto también les permite a ellos tener economías de escala, porque no es lo mismo si yo tengo 10 pesos y los meto todos los huevos en la misma canasta para ese proyecto, o si yo tengo esos 10 pesos y los distribuyo en 10 proyectos distintos. Entonces hago una inversión mucho más chiquita en cada uno de ellos. Pero entonces la pregunta es, ¿y el resto del capital que necesito de dónde viene? De acuerdo. Entonces ahí tenemos dos jugadores dentro de los proveedores de capital. Tenemos unos que se llaman GPs, o los General Partners, los llaman en Estados Unidos y en el exterior, que son básicamente ese grupo de desarrolladores. Y cuando hablo de los desarrolladores depende del negocio, puede ser el constructor, el gerente, el comercializador, el estructurador, el que vende, ese grupo de quienes idearon el proyecto y van a poner una plata dentro del proyecto. Pero ahí tengo una pregunta. Claramente cada uno coloca un recurso con el objeto de obtener una rentabilidad. Sí. ¿El proyecto es tan rentable que alcanza para pagar la rentabilidad de tantos actores? Sí, porque lo que ocurre es que esta estructura de capital lo que hacen es que se divide entre estos GPs, ¿listo? Y ya les cuento los otros, pero lo que hacen es que después esa utilidad la dividen generalmente en la misma proporción que pusieron el capital. Claro. Entonces, si yo requiero un capital para el proyecto de 10 pesos y pongo 10 pesos, ¿listo? Pues entonces yo puse el 100% del capital requerido y probablemente entonces la utilidad, que digamos que sean otros 10 pesos, pues es toda para mí. Entonces yo pongo 10 pesos, me devuelven mi aporte que son los 10 pesos y me gano 10 pesos más. Dupliqué mi plata. Sí. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo pongo un peso? Si yo pongo un peso, me devuelven un peso y me gano un peso. Dupliqué igual mi plata. Pero no siempre la ecuación es así, ¿no? Sería ideal y sería el mejor modelo de inversión. Generalmente, digamos, la manera como se hace así, claro, cuando hablamos de duplicar, yo puse un ejemplo, digamos, un ejemplo, digamos, como sencillo, pero un poco la proporción respecto del capital que yo puse y el retorno da lo mismo si yo pongo 1 o pongo 10. Entiendo. Y esto estamos hablando de los GPs. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que estos GPs van y buscan a unos grupos de inversionistas. Okay. Y esto puede ser el grupo inversionista, un grupo inversionista institucional, un fondo, o puede ser el tío, el primo, el amigo. Digamos, un grupo de inversionistas que su negocio no es construir, su negocio es invertir. Y entonces invierten en los proyectos. Estos son los famosos LPs, que son Limited Partners. Entonces tienen una responsabilidad también limitada. Ellos dan el capital en una proporción y en consecuencia van a tener una utilidad que es correspondiente al capital que pusieron.
Entonces, si estos pusieron el 10% y los otros pusieron el 90%, cuando se vayan a dividir la utilidad, estos se quedan con el 90% de la utilidad y el otro con el 10%. Eso es básicamente cómo funciona. ¿Por qué es tan clave el negocio fiduciario acá? Es porque permite en el mismo fideicomiso, aunque también hay acuerdos, digamos, por fuera, digamos, hay un contrato como tal, un acuerdo de socios, pero dentro del mismo fideicomiso se pueden pactar cómo se reparten las cosas. Claro. Y es un tercero vigilante nuevamente quien está mirando que sí efectivamente ocurra de esta u otra manera. Entonces ahí es donde tenemos como estos dos mundos. Y hay una cosa que es clave y que es muy interesante y es, ¿qué pasa si? Exacto. ¿Qué pasa si nos va mal? Exacto, esa era mi pregunta, porque ahí estás hablando siempre de inversiones a riesgo. Toda inversión tiene riesgo. Okay. Entonces aquí es, ¿qué pasa si nos va mal? Pues entonces se pacta dentro del fideicomiso o incluso muchas veces de esos CLPs, que son unos inversionistas que ponen la plata, como no están en el día a día ni en el control, ellos sí quieren tener la mayoría dentro de la participación, porque en caso de que algo salga mal, puedan entrar a ejecutar o hacer algo. Y le dicen desarrollador, chao, yo aquí lo hago. O, ¿qué pasa si nos va muy bien? En el caso de que nos vaya muy bien también se puede pactar. Y entonces ahí hay una cosa que es muy interesante y es que lo llaman es una repartición de beneficios en cascada. Y es que uno puede decir, mire, voy a tener esta rentabilidad aproximada de lo que nos esperamos, pero señor desarrollador, si usted es tan bueno y nos va mejor, lo que podemos hacer es que la siguiente parte de esa utilidad o esa rentabilidad que vayamos a repartir, la repartimos en una proporción distinta. No 90, sino la proporción la repartimos distinta. Esas estipulaciones deben quedar insertas en el contrato de fiducia. Idealmente sí. Claro. Entonces eso tiene, digamos, esa ventaja y es que permite pues que sea más muy transparente para quienes participan en el negocio. Exactamente. Y en este caso, ¿qué pasaría entonces con los proveedores de bienes y servicios para el desarrollo del proyecto? Sí, en el caso de los proveedores y bienes y servicios hay, digamos, distintos, y antes de entrar en esos me gustaría hablar de los de la financiación, los de la financiación, que es otro, digamos, de los recursos que necesitamos para construir el proyecto. Hablas de crédito constructor. Crédito constructor. Sin embargo, dentro del grupo de los financiadores también hay distintos. Sí. Entonces, generalmente hay uno que es el crédito constructor. ¿Listo? Es el crédito constructor tradicional, ¿listo? Que presta una plata. ¿Listo? Y para esto el fideicomiso o la estructura fiduciaria también nuevamente es fundamental porque también da transparencia. Entonces el banco puede tener la tranquilidad que el lote está dentro de un patrimonio autónomo, está hipotecado ahí. También yo puedo auditar las cuentas del fideicomiso, puedo mirar cómo está yendo el fideicomiso y por supuesto va haciendo los desembolsos de acuerdo también a ese avance y cómo vayan solucionando las cosas, pues para no correr un riesgo porque esta es la plata más barata. Los bancos son proclives a aprobar el desarrollo de créditos constructor o el otorgamiento de créditos constructor siempre y cuando haya fideicomiso de por medio, ¿cierto? Claro, porque esto de alguna manera lo que le interesa al banco es que el proyecto sí se lleve a cabo para poder dar la plata, cobrar sus intereses y que le devuelvan su plata. Entonces, también la subrogación de los individuales, de los créditos hipotecarios individuales. Exactamente, entonces la idea del banco no es ni quedarse con el lote ni con el proyecto ni nada, sino que el negocio sí efectivamente sea bueno y que funcione. Entonces un esquema fiduciario que da tranquilidad al financiador, pero también da tranquilidad al resto de las partes como estamos viendo, pues hace que sea mucho más factible que todo marche mejor. Todo fluya. Y eso es en el caso de la financiación tradicional, pero hay otro tipo de financiadores. ¿Cómo cuáles? Digamos que dependiendo del momento. Entonces esto es lo que también en otros sitios lo llaman como la deuda senior o la deuda, digamos, principal. Y hay otras deudas que las llaman deudas junior o son unos créditos que están de alguna manera por debajo de los créditos de la financiación principal. Y estos los llaman, si es al principio del proyecto, a veces los llaman créditos mezanín. ¿Listo? Y es como, ¿cómo hago para tener unos recursos de financiación para unas primeras etapas? Incluso los mismos bancos ya lo vieron y entonces los mismos bancos dentro de la sombrilla del crédito constructor tienen un pedacito que se llama el crédito preoperativo compra local, que es hasta el 10% del valor del crédito. Es el mismo crédito, pero es un desembolso al principio que funciona un poco como ese mezanín para ese tema.
Pero si es al final del proyecto, por ejemplo, también ocurre que los llaman crédito de última milla y puede ser otro proveedor de financiación. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Y la garantía? ¿Cómo hacen ahí? La garantía puede ser el mismo lote, pero está debajo. O sea, hipoteca de segundo grado. De segundo grado. Exactamente. Digamos, claro que eso no le gusta tanto a los bancos. No le gusta tanto a los bancos. ¿Qué ocurre? Pues la ventaja que tiene, digamos, el negocio fiduciario, el negocio inmobiliario a través de fiducia, es la flexibilidad. Entonces pueden haber muchas cosas que se puedan hacer y se pueden pactar distinto. Muchas veces estos créditos que están subordinados al crédito principal, pues son créditos más costosos. Por supuesto. ¿Sí? Precisamente porque las garantías pues pueden ser distintas. Y también una cosa que es interesante es que en la estructura de todo este apalancamiento, si uno coge de abajo hacia arriba, en términos de riesgo, el menos riesgoso va a ser el crédito constructor. Después viene el mezanín o el de última milla. Después entonces viene la plata de los inversionistas como capital y por último la plata de capital de los desarrolladores, y se reparte también de esa manera. En el plan, cuando yo estoy devolviendo los recursos, arranco de abajo para arriba, de abajo para arriba. Se prevalece siempre el pago del crédito constructor. Exactamente. Entonces si nos va bien, entonces pago el crédito, pago el mezanín, pago a los inversionistas y me quedo yo con el pedacito. ¿Y por qué a los GPs tienen que tener capital? También es una forma de alinear los intereses, porque los proveedores de estos capitales como inversionistas, pues ellos dicen, yo sé es invertir, yo no sé construir. Claro. Entonces, yo no quiero, señor constructor, que usted venga, hagamos este proyecto, se lleve un montón de plata en honorarios y el proyecto no de utilidad. No, señor. Usted pone también plata de capital y participa dentro de la utilidad para que haga su mejor esfuerzo. Sea doliente de todo el proyecto. Exactamente, para que sea doliente. No me contestaste el tema de los proveedores. De los proveedores. De los proveedores es muy interesante también porque el negocio fiduciario, pues si yo soy un proveedor, imaginémonos esto, yo soy un proveedor del terreno, empezando por eso. Que quizás es el aportante del terreno. Pues yo también me voy a sentir más tranquilo si yo sé que él está ahí y no está en cabeza del constructor o en algo. Claro, eso digamos por un lado. Y cuando lo vemos así, estos proveedores, pensémoslo en estos principales rubros dentro de una prefactibilidad de un proyecto. Entonces tenemos el terreno, ¿listo? Pero también tenemos los del costo directo, los que ejecutan el costo directo. ¿Qué es el costo directo? Los ladrillos, el cemento, el acero, bueno, todo lo que nos imaginemos físico que tiene una relación directa con la cantidad de metros cuadrados que yo estoy construyendo. Si yo soy un proveedor de alguno de estos, pues yo me voy a sentir mucho más tranquilo, que yo sé que la plata de los compradores, la plata del banco, la plata de los financiadores está llegando al fideicomiso. Y de ahí sale, claro, va a ser potestad del gerente del proyecto, del constructor, cuáles prioriza, etcétera, un poco de acuerdo, porque es el que sabe cómo se construye. Pero por lo menos tiene la tranquilidad, y para eso están los interventores que exigen las fiduciarias, para decir, pues esto no se está yendo en el viaje a Miami de Álvaro. Se está yendo es para pagar el concreto para este proyecto, que la factura viene a nombre de este constructor para ese proyecto. Entonces da un poco más de tranquilidad. Y lo mismo para el caso de los costos indirectos, que son un montón de proveedores adicionales, más de servicios que bienes, pero ahí está la publicidad, lo que se les ocurra, los diseños, etcétera, un montón de cosas. Entonces es fundamental. Bueno, eso digamos que nos queda claro en el escenario ideal en el que todo fluye y está, digamos, alineados los intereses de los partícipes. Pero ¿qué sucede si se presentan conflictos? ¿Cómo se dirimen esos conflictos? Ok, bueno, ustedes que son abogados, digamos, hay una ventaja, y es que cuando lo hacemos a través de fideicomisos para el caso de un desarrollo inmobiliario, esto es un divorcio anunciado. Porque es que el proyecto, salvo que tenga una vocación un poco distinta, pues esto se acaba. Pues sabemos que nos vamos a divorciar al cabo de tanto tiempo. Sí, claro. Entonces muchas de estas condiciones quedan pactadas desde el principio. ¿Listo? ¿Cómo estamos armando el negocio y cómo lo vamos a deshacer? Y por supuesto,
cómo vamos a resolver esos conflictos en caso de que algo ocurra y lo podemos plasmar ahí. Entonces ahí uno puede decir, mire, en el caso de que esto ocurra, yo tomo control del proyecto y hacemos esto. Si se pasa el costo directo en tanto porcentaje, entonces lo que vamos a hacer es que hacemos un comité y tomamos la decisión. Entonces hay un montón de cosas que podemos dejar establecidas y por supuesto, ya cuando eso no sirve mucho, pues podemos decir, lo resolvemos mediante un tribunal de arbitramiento o nos vamos entonces mediante a justicia ordinaria. De acuerdo, o sea, toda esa regulación respecto de el conflicto queda plasmada dentro del contrato. Claro, lo hace mucho más eficiente porque si nosotros ya sabemos que esos son los tipos de problemas que se nos puedan presentar, como en el caso de unos incrementos que están por encima del promedio del costo directo, pues ¿qué hacemos? Y lo dejamos de una vez establecido y no nos toca irnos a un tribunal de arbitramiento ni a pelear la justicia porque ya lo dejamos ahí pactado. Excelente. Entonces, básicamente tú, bajo tu experiencia, recomiendas que es mejor hacer todo el desarrollo inmobiliario con esta figura o crees que podría hacerse de alguna otra manera? Digamos, hay distintas formas de hacerla. Podría uno hacerlo de otra manera. Sin embargo, sí recomiendo pues que lo haga uno de esta forma porque estamos todos ahí. Estamos todos ahí integrados. Estamos todos integrados, todos podemos mirar. Entonces sí, hay una cosa que sí es importante y es que también va a depender un poco de las necesidades de cada proyecto, porque no van a ser iguales. Claro. Y también un poco de los momentos. Entonces, esa flexibilidad que nos da también hay que mirarla un poco a la cara de lo que se necesita. Ok, yéndonos ya al tema del proyecto en sí, ¿cuáles serían las fases que tú consideras enmarcan el desarrollo del proyecto como los hitos más determinantes? Bueno, digamos que esto va muy en línea como con los distintos contratos que uno puede más o menos ver dentro del negocio inmobiliario. Arranquemos por el lote. Si no hay lote, sí, no hay nada. Sí, claro. ¿Sí? No hay nada. Entonces necesito asegurar ese recurso que es fundamental. ¿Cómo lo hago? Hay un esquema que se llama fiducia parque. Tranquilidad para todos. Sí, claro. ¿Listo? Para el que vende el lote, para el desarrollador que sabe que el dueño del lote no lo van a embargar o que va a ir firma 5.000 promesas con todo el mundo, porque yo necesito el lote, lo necesito. No es ganar la discusión y ganarme las arras del contrato. No, yo necesito el lote, si no, no hay proyecto. Entonces uno puede empezar por esa primera parte. ¿Listo? Paralelamente tenemos las preventas. Y esto sí es como el estudio de mercado definitivo. Claro, ahí uno sabe si el proyecto tiene éxito o no lo tiene. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que me permite también este negocio de las preventas? Es llevarle el pulso al mercado. Yo me ideé. Claro, estudié el mercado, me imaginé cuál es el tipo de producto, cómo lo debo lanzar, a qué precio, todo. Pero salgo al mercado y tengo que empezar a recaudar estos recursos y también me va a dar a mí la tranquilidad de que hay unos compradores que sí efectivamente van a terminar y cumplir ese compromiso de adquirir estos inmuebles. De acuerdo. Pero ¿cómo recaudo la plata si todavía no sé si el proyecto todavía va a ser una realidad o no? Entonces para eso tenemos las preventas. Y a través de la fiducia lo que hacemos es un contrato de encargo fiduciario donde se van recaudando estos recursos. No los puede utilizar el constructor, sino hasta que llega, digamos, al cumplimiento de las condiciones de giro, que eso es un montón, digamos, de requisitos, pero entre esos la viabilidad financiera del proyecto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que mientras tanto esos recursos están en los encargos individuales, siguen siendo de cada uno de ellos, de los compradores, pero la ventaja es que no lo pueden sacar, porque están comprometidos para ese futuro desarrollo. Y entonces esa es una tranquilidad que tienen los compradores, que el constructor no se está gastando la plata antes de que el proyecto no sea, y por el otro lado, el constructor dice, esto sí va en serio. De esa parte, y si el proyecto es fallido, pues también la tranquilidad de que le van a devolver sus recursos. Devuelven sus recursos, exactamente. Y por último, entonces viene este gran inmobiliario completo, que es donde se conjugan estos dos, cuando ya el proyecto es una realidad, y ahí ocurre todo.
Entonces ahí está el lote, ahí entran el resto de los recursos, ahí entra el desembolso del crédito, el desembolso de los capitales que se requieran, y ahí se genera absolutamente todo. Ahí hay distintas formas de hacerlo y la forma como yo lo veo, que es la más sana de todas, es que la fiduciaria también haga estos pagos. Claro, por Y supuesto. entonces uno le manda un listado a la fiduciaria y dice, tengo que pagar estos proveedores, y la fiduciaria paga a esos proveedores previamente con un visto bueno del interventor, etcétera. Digamos, esto tiene un poquito más de detalle, pero de esa forma, pues entonces lo que ocurre es que los recursos sí efectivamente se están destinando para el proyecto. Fundamental. Desde el punto de vista de la inversión, ¿qué nos puedes comentar? Uy, eso también es una cosa fantástica, y es que la fiducia permite también esta flexibilidad. Entonces, hasta ahora veníamos hablando del desarrollo, pero el desarrollo para venta. Pero ¿qué pasa si yo no quiero vender? Ok. ¿Qué pasa si yo me quiero quedar en el tiempo? Entonces uno podría pensar que estas figuras pueden transformarse. ¿Listo? Y entonces van a ser, o incluso desde el inicio, uno pacta que esto va a ser un fideicomiso que va a desarrollar el proyecto, va a hacer absolutamente todo y se va a quedar y se va a operar. Y eso va a tener unos inversionistas y además va a recibir unas rentas y se va a repartir de X o Y manera. O sea, cambias totalmente el modelo de negocio. Se cambia el modelo de negocio dentro del ámbito inmobiliario también, y ahí digamos que entran a jugar otra serie de actores que son muy interesantes, pues donde empezamos a tener inversionistas, y no son estos inversionistas que son conocedores del tema inmobiliario en específico, sino dependiendo también un poco de la escala, podemos tener distintos tipos de esquemas. Entonces podríamos pensar desde un fideicomiso, Sí. podríamos pensar que tenemos un fondo de capital privado, o tenemos una titularización, Excelente. o tenemos un fondo de inversión colectiva inmobiliario, en fin, dependiendo un poco de las necesidades, pues entonces se puede crear. Bastante flexible la figura en estos sentidos, ¿no? Muy flexible. Bueno, cuéntame desde tu experiencias el uso, ¿se te ocurren algunas otras ideas para que este fideicomiso inmobiliario sea disruptivo? ¿La palabra de moda? La palabra de moda disruptivo. De hecho, yo creo que la industria fiduciaria nuestra, Sí. y en el caso inmobiliario, es ya bastante vanguardista. Totalmente. Esto es algo que uno no ve por fuera. Y bueno, existe, pero uno no la ve tanto. Esa es mi siguiente pregunta. Ahí me llama un poco la atención. Yo creo que hay muchos temas disruptivos, la ventaja de poder combinar muchas cosas. Entonces, previamente estábamos conversando en un negocio fiduciario en el que tuve la oportunidad de conocer hace 1000 años, en el que era de todo. Era de inversión, era de preventa, era de garantía. O sea, tenía muchísimos componentes que, si no fuera a través de un esquema fiduciario, probablemente No se puede desarrollar. No se puede hacer. Ahí mencionaste algo que me parece fundamental, y es cómo funciona este esquema en otros países. Ok, es una cosa que es rara. Yo no entiendo, sigo muy sorprendido, que allá se construye y después se vende. En la gran mayoría preventas. No tanto. Por supuesto, hay sitios donde sí, pero no tanto como uno pensaría. Entonces, pues no tienen de pronto esa necesidad de recaudar. ¿Qué hacen en algunos casos cuando hay un recaudo de los compradores? A veces lo hacen hacen como una especie como de seguro. Okay. En el que uno, de alguna manera, el mismo banco que le está otorgando uno el crédito le da como una especie como de seguro por esos recursos que uno va recibiendo, pero tienen un costo. Entonces uno lo que hace es que, así como uno paga los intereses y paga una comisión de estructuración del crédito y una comisión de pronto por esos recursos del crédito que no esté utilizando, pues hay otro más que va a hacer es, por la plata que usted reciba de los compradores, págueme como una especie de seguro también. Y entonces de esa manera hay como tranquilidad para los que están comprando. Surety lo llaman a veces, pero es algo que es... Pues me parece que es como complicarse la existencia, ¿no? Porque finalmente la figura del fideicomiso existe, por lo menos a nivel latinoamericano, en todos nuestros países, ¿no? Claro, sí, es muy curioso que no sea como lo universal. Claro, es verdad. Bueno, Álvaro, creo que ha sido demasiada ilustrativo toda la presentación que nos acabas de hacer. Hemos aprendido mucho.
Te agradecemos enormemente tu asistencia a nuestro café fiduciario. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Espero pues que esto les haya parecido interesante. Esto es un mundo súper apasionante. Total. Y hay muchas cosas de las cuales uno puede hablar. Esto es como una primera muestra de No, algunas por supuesto, cositas. claro. Pero cuando uno empieza y investiga y investiga y investiga, encuentra todavía cosas mucho más interesantes y uno puede llegar al detalle. Mil gracias, Álvaro, de verdad. Y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia.